nosotros no discutimos en abstracto el tema que discutimos, sino que, pues, como sabemos, se presentó el 5 de febrero por parte del Ejecutivo una iniciativa de elección de los integrantes de la Judicatura que es en varias dimensiones mucho más radical que las que hemos discutido en las mesas anteriores, en donde pues hemos visto que parte de los jueces de Bolivia, no todos, los jueces de las altas cortes tienen un modelo de sufragio universal y nos han contado también en el panel anterior pues todo el laboratorio de sistemas diferentes de elección de jueces a nivel estatal en Estados Unidos. En la propuesta que se presentó aquí, en cambio, son todos los jueces, en el sentido que son pues, los electorales, los federales, en la medida en que una iniciativa federal obviamente puede decir algo, ahí se puso en el 116 que también pues, los estatales se iría hacia ese modelo, y también los integrantes de un nuevo órgano que se propone crear que se llama Tribunal de Disciplina Judicial, con un modelo de postulación por parte del Ejecutivo, el Legislativo y la Suprema Corte, un modelo en el que ser integrante de la Judicatura pues pasaría a ser un trabajo de 9 años con posibilidad de, digamos, muy diferente a lo que hemos conocido, con posibilidad eventual de reelección, y en el caso de los ministros de la Corte 12, y sin reelección. Y finalmente tampoco quiero dejar de mencionar el transitorio, el famoso transitorio, que también creo que es mucho más radical que lo que hemos visto en otros países, en donde, en fin, la renovación de la Judicatura se ha buscado vía bajar la edad de la jubilación, en fin, una serie de cosas, y en cambio el transitorio de la propuesta que se presentó dice que todos los jueces que están actualmente en ejercicio pues se tienen que ir. En fin, para discutir este tema tenemos un panel de lujo, ¿sí? Yo me voy a limitar a decir 2 gotas curriculares de cada uno de ellos porque son 5 y entonces hay que aprovechar el tiempo, y además son muy conocidos, pero quiero decir algo para las personas que los van a escuchar por primera vez. Aquí tenemos al doctor Jaime Cárdenas, que es doctor de la UNAM, profundísimo conocedor. Y de la Complu también. Y de la Complu, perdón, ven, ese es el problema de acortar. Profundísimo conocedor del sistema constitucional y también de nuestro sistema político, con experiencia y, en fin, una trayectoria súper sólida, que además ha escrito sobre este tema, y es un gusto tenerlo aquí. Voy a presentar a todos y después les voy a dar la palabra, pero yo ya tendré el trabajo hecho. En segundo lugar, también tengo aquí al doctor Astudillo, doctor por la Complutense. Ahora me tienen que estar checando que no me equivoque yo con los doctorados. Bueno, estudioso del Poder Judicial desde hace muchísimo tiempo, en todas sus vertientes, estatales, federales y demás. También muchas gracias, César, por estar aquí. Está la doctora Emilia Molina de la Fuente, me da muchísimo gusto encontrarte otra vez aquí, doctora por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Nayarit y doble maestría, y magistrada de circuito ahora en un tribunal colegiado civil, con una experiencia juzgadora de distrito también muy interesante en un lugar único en México. Muchas gracias, María Emilia. Y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Perdón, esto es relevante también para las perspectivas de discusión que se juntan en esta mesa. Conectados por Zoom tenemos al doctor Luis Efrén Ríos Vega, doctor en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III, profesor y fundador de la Academia Interamericana de Derechos Humanos y actualmente magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila. Y finalmente tenemos a la doctora en Ciencia Política, Logan Spantan, que es la directora del área de transparencia judicial de México Evalúa, también con una trayectoria de seguimiento y análisis muy serio del Poder Judicial, pues que también que ha contribuido muchísimo al conocimiento y debate público de los temas de justicia en México. Pues bueno, sin más preámbulo, voy a tener que checar el tiempo, porque les propongo 15 minutos no más, porque son 5 las participaciones, para tener unos minutos para preguntas y un poco de conclusión. Entonces, le propongo al doctor Cárdenas empezar. Muchas gracias por esta invitación
al doctor César Astudillo y desde luego a nuestro amigo el doctor José Antonio Estrada, que son los que nos han convocado para discutir este tema hoy en la mañana, mediodía, en el Instituto de Jurídicas. Yo quiero, pues, en estos 15 minutos señalar 2 o 3 cosas que me parece pueden ayudarnos al debate, ¿no? Para establecer condiciones para un debate sobre este tema. Lo primero que quiero señalar es que el asunto de la elección de los ministros o ministras de la Suprema Corte, de magistrados y jueces, como propone el presidente, es un asunto que debemos inscribirlo, contextualizarlo en una reflexión, eso es mi opinión, más amplia sobre la democracia constitucional. Porque la democracia constitucional, como se entiende por la teoría, por la doctrina jurídica, como se entiende por las altas esferas judiciales del país y de otras naciones, es una democracia, como sabemos, que pone el acento en los derechos fundamentales, pero no tanto en la parte orgánica de la Constitución. Es decir, el modelo de democracia constitucional genera un desequilibrio en el modelo constitucional, porque todo el esfuerzo, toda la garantía, todo el énfasis está puesto, como señala nuestra reforma de 10 de junio de 2011, en la promoción, el respeto, garantía, etcétera, fortalecimiento de los derechos fundamentales, y la parte orgánica de la Constitución tiene otro tratamiento, un tratamiento secundario, un tratamiento de instituciones de garantía que existen en función del respeto y garantía de los derechos humanos. Es decir, esa parte orgánica de la Constitución, la sala de máquinas de la Constitución, no tiene una preeminencia del mismo nivel que la de los derechos fundamentales. Entonces, yo creo que este debate nos va a servir, pues, para seguir discutiendo sobre el necesario equilibrio, desde mi punto de vista, que debiera existir entre la parte dogmática y orgánica de la Constitución, rediscutir, por ejemplo, lo que entraña hoy en día el principio de división de poderes, cuál es el alcance del principio de división de poderes, la profundidad que tiene, ¿no? Esa es la primera reflexión sobre la democracia constitucional y el desajuste que existe en ella respecto a la parte orgánica de la Constitución. El otro tema tiene relación con esto que mencionaban en la mesa anterior sobre los casos en donde hay o se aplica el método de elección para ciertos magistrados judiciales. Y se pone siempre el caso, como ejemplo, el caso de Bolivia, que, como sabemos, no es necesariamente el mejor ejemplo, es un caso, pues, con muchos problemas, porque, como lo comentaré más adelante, le da una intervención, desde mi punto de vista, inadecuada al Poder Legislativo durante el proceso de selección democrática de magistrados del Tribunal Constitucional boliviano y de otros magistrados de altas cortes de ese país. Existen, como se dijo aquí cuando nos presentaba la doctora Pou, existen otros sistemas en el derecho comparado que permiten la elección democrática de los jueces. Uno es el caso de los Estados Unidos, conocido por todos nosotros, de jueces locales, jueces estatales, y el caso suizo, que se menciona menos. Los jueces en Suiza, los jueces cantonales, son electos por los ciudadanos popularmente, y hay una discusión en este momento en Suiza porque los jueces supremos de la Corte Suprema, los magistrados supremos, pues son electos con método indirecto, como aquí en México, y se discute si deben cambiar o no en Suiza el método, y están proponiendo el sorteo para elegir a los magistrados de la Corte Suprema en Suiza. Es decir, yo creo que hay que mirar también no solamente al caso boliviano, eso es lo segundo que quería decir, sino otros casos, pues, que han sido con altas y bajas, pues, más exitosos que el caso boliviano, como es el caso de los jueces locales en Estados Unidos y de los jueces cantonales en Suiza, y las propuestas de reforma en otros países para incorporar otro tipo de métodos, más allá del método indirecto,
o del método electivo, como es el sorteo, el caso suizo, ¿no? Después hay una tercera consideración, antes de concluir con mi exposición, que quiero hacer. Cuando se rechaza la idea de la elección por voto de los magistrados, de los jueces, se dice, bueno, es que la función judicial es una función altamente especializada, técnica, etcétera. Yo no lo pongo en duda, desde luego que es una función altamente especializada, técnica, que no puede desarrollar cualquier persona. Y por eso creo que el método de elección de jueces, de ministros, de la Corte, por ejemplo, pues debe contener esos dos elementos, el elemento técnico, meritocrático, y el elemento popular. ¿Por qué? ¿Cuál es mi argumento de fondo? Mi argumento de fondo es que la democracia no solamente debe manifestarse al momento de la creación normativa en el ámbito legislativo, sino que la democracia debe estar presente en todas las fases de desarrollo, de aplicación, de interpretación y argumentación del derecho. Cuando pensamos en democracia decimos, bueno, pues ya tiene su parte legislador que fue electo y aprueba la norma, ¿no? Pero después de ahí como que se nos olvida la democracia, ya no hay democracia en la etapa de aplicación, en la etapa de interpretación y en la etapa de argumentación. Yo pienso que más allá del carácter, bueno, que es algo que merecería pues un seminario aparte, ¿no?, de la discusión sobre el carácter científico del derecho, el derecho en todas sus manifestaciones, en toda su construcción, pues no puede estar alejado de la democracia. No solamente es un conocimiento científico, técnico. El derecho tiene que ver con, para su legitimidad del derecho, para la necesaria obediencia del derecho, debemos tomar en cuenta la democracia. ¿Por qué obedecemos el derecho? Bueno, porque es democrático, porque garantiza derechos humanos. Pero si la democracia en el derecho solamente está en la etapa inicial, en la etapa de creación de las normas, y no en la etapa de aplicación, de interpretación, de argumentación, yo me pregunto con qué legitimidad tiene ese derecho que no puede ser discutido en esas etapas del desarrollo del derecho, ¿no? Entonces creo que es importante pensar, por ejemplo, en reformas, o para otro seminario, a la ley de amparo, para que tengamos todos los ciudadanos legitimación procesal para controvertir el cambio de jurisprudencia, que no sean solamente las partes o algunas autoridades las que puedan controvertir el cambio, sustitución, modificación de la jurisprudencia, sino que seamos todos los ciudadanos. Oiga, yo soy un abogado, soy un profesor, soy un estudioso del derecho, yo creo que esa jurisprudencia es contraria a tal cosa o me parece inconvencional o contraria a la Constitución, etcétera. Bueno, respecto al tema concreto, ya me faltan creo que como 8 minutos, voy a la mitad, más o menos. Sí. Bueno, vamos a hablar del método del presidente. En la iniciativa, el presidente de la República, el señor presidente de la República, propone un método para elegir a los jueces, magistrados y ministros de las subministras de la Suprema Corte. Es un método, como ustedes saben, en donde él sostiene, su método tiene dos partes. Primero, dice la iniciativa, van a ser propuestas de los tres poderes. El Poder Judicial propone 10, las cámaras cada una 5, o sea 10 en total, y el legislativo, el ejecutivo 10 propuestas. Esas son las propuestas que irían a la elección. Yo creo que aquí, bueno, yo estoy de acuerdo con la elección, debo decir, pero no estoy de acuerdo con que los propuestos que acudirían al proceso de elección provengan de los poderes. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque si lo que se quiere, esto lo platicábamos con José Antonio allá en Saltillo, si lo que se quiere es garantizar la independencia y la imparcialidad de los jueces, yo creo que los partidos, aunque sea indirectamente el estado de partidos, no debe estar metido, no debe estar incorporado en este proceso. Por eso yo veo muy mal que los partidos se entrometan en el proceso de elección vía el legislativo o vía el ejecutivo. No debe estar el estado de partidos, los partidos, el sistema de partidos, no debe ser parte de este proceso de elección de ministras y de ministros.
Entonces, porque no está garantizándose o no tiende a garantizar la independencia y la imparcialidad. Por eso propongo yo, en lugar de esta idea o esta idea de la iniciativa, que lo que tengamos sea un gran concurso de méritos. A ver, todos los aspirantes a ser ministros o ministras de la Corte acudan al concurso. Esas personas deberán reunir requisitos legales, constitucionales, requisitos de idoneidad que demuestren su competencia, su alta competencia en el conocimiento del derecho. O sea, no iría cualquiera, sino personas muy competentes irían al concurso. Entonces, en ese concurso participarían, no sé, 10,000, 20,000, todos los que quisieran ser ministros y ministras de la Suprema Corte participarían en ese concurso, y los mejores de ese concurso, los 3 mejores de ese concurso, son los que irían a la elección. Y entonces por cada vacante, 3 por cada vacante. Y de esta manera, pues yo creo que se cumpliría, por un lado, la parte técnica que muchos exigen cuando critican el método del presidente o la propuesta del presidente, y se cumpliría además con la parte democrática, que sean los ciudadanos los que elijan a los ministros de la Corte, a las ministras de la Corte. Pero desde luego hay críticas. La principal crítica que yo he oído de compañeros, de compañeras de este instituto, y creo que de otras partes, la crítica más fuerte que se hace es que va a haber un proceso electoral, van a hacer campaña, van a recibir financiamiento público o privado, los partidos van a respaldar las candidaturas. Quiero decirles que si leen bien la iniciativa del presidente, y desde luego lo que yo voy a decir es que no exista campañas, que no haya campañas, que no puedan ser financiadas estas personas por partidos políticos, que no reciban financiamiento de ningún tipo. Es más, los que recibieran este tipo de recursos serían inhabilitados de la competencia, no podrían participar. Eso lo dice la iniciativa del presidente y es algo en lo que coincido. No debe haber ningún tipo de proceso electoral como los que conocemos para elegir a diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, presidente de la República, sino sería un proceso sui generis, sin campaña, sin financiamiento público ni privado. ¿Cómo se van a dar a conocer estas personas? Pues se van a dar a conocer en tiempos del Estado. Si alguien dice, bueno, es que no nos alcanza el tiempo del Estado para los partidos y para elegir a ministros, jueces, magistrados, pues pensemos que el Instituto Nacional Electoral podría comprar tiempo de radio y televisión para estos propósitos, y los aspirantes, los finalistas, los que irían a la votación, pues presentarían en esos tiempos del Estado su semblanza, su perfil, sus propuestas, sus ideas en torno al derecho, la corriente jurídica a la que se adscriben, si son positivistas, neopositivistas, si forman parte del constitucionalismo popular o de las teorías críticas, qué tipo de abogadas y abogados son, ¿no? Entonces, yo creo que eso eliminaría la crítica o elimina la crítica del proceso electoral. Desde luego, esto requiere un tratamiento más fino, más cuidadoso, para que no se entienda que va a haber elección como la de los diputados o senadores. Otro tema que se dice es que ¿cómo vamos a elegirlos? Si los elegimos, vamos ya los tribunales, sobre todo los tribunales supremos, no van a garantizar los derechos de las minorías. Y yo digo, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué alguien que forma parte de un órgano electo no puede defender pues derechos de las minorías? Primero habría que aclarar qué entendemos por eso de los derechos de las minorías. Si los derechos de las minorías son los derechos, por ejemplo, de género, pues para mí eso no es una minoría, es una gran mayoría y muy importante, ¿no? O derechos de los pueblos originarios. Yo creo que esos derechos estarían tutelados debidamente. Si las minorías, se entiende como creo que así ocurre en nuestro país, son las grandes empresas transnacionales, los accionistas de los grandes poderes fácticos de este país, pues tal vez sí, esas minorías que integran los poderes fácticos, los poderes mediáticos, pues sí podrían ser afectados. Y otra crítica que acabo de escuchar en Saltillo, muy interesante, y creo que hay que tomarla en cuenta,
me ha dicho, con toda razón, y con esto termino, estas reformas que está proponiendo el presidente, como trastocan o pueden menoscabar o cambiar lo que se llama en México las decisiones políticas, esto les va a gustar mucho, políticas fundamentales, el órgano competente no debiera ser el poder revisor de la Constitución, sino un constituyente originario. Y yo creo que esta es la crítica más importante que se puede hacer a la iniciativa del presidente, porque se está cambiando la manera de entender, de concebir la estructura del Poder Judicial de nuestro país. Es una reforma que no puede ser aprobada por el constituyente permanente, sino que debiera ser aprobada por el constituyente originario, y yo estoy de acuerdo con esa crítica que me hicieron en Saltillo, Coahuila. Entonces, con esto doy por terminada mi intervención. Pues es un asunto fascinante, muy bonito. Yo creo que no va a pasar. No sé, está bien, ese es el papel de la academia y del instituto. Estamos bordando sobre una reflexión que teóricamente se podría dar en algún momento, pero yo no veo condiciones objetivas para que se dé una reforma a la Constitución en este sentido, ni en este gobierno ni en el próximo. No veo esas condiciones, pero pues está bien que nos preocupemos por si llegara a ocurrir, ¿no? ¿Qué podría pasar y cuál sería el debate que podríamos tener? Pues muchas gracias nuevamente, José Antonio, por la invitación. Muchas gracias, César, por la invitación, a la moderadora, a la doctora Francisca Pou, por invitarnos. Muchas gracias. Muchas gracias y en particular por ajustarse al tiempo asignado perfectamente. Adelante, doctora Estudillo, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias en mi papel de participante y también de coordinadora a quienes nos han hecho el favor de participar en el evento, quienes nos están siguiendo. Hay muchas personas conectadas en las redes sociales. La propuesta presidencial viene a modificar es verdad, hay que plantearlo, como dijo Jaime en esta última parte, sí es de una magnitud, de una entidad tal que estaría modificando uno de los principios fundamentales del Estado mexicano, y en ese sentido activaría la discusión de si el órgano de reforma constitucional es el legitimado, es el facultado para hacer un cambio de esta naturaleza, o deberíamos pensar en un órgano de naturaleza constituyente. Esa parte es muy interesante, pero lo cierto es que la propuesta central es modificar la forma como se designan a ministros, magistrados del Tribunal Electoral, la magistratura de circuito y la judicatura federal. Yo lo voy a plantear y mi reflexión va a ser solamente en el entendido de que voy a hacer reflexiones en torno a la forma de elegir a ministros, ministras de la Corte. Para el resto de la judicatura y la magistratura, seguramente la magistrada dirá también algunas reflexiones. Si nosotros advertimos y analizamos la iniciativa, vemos que viene a hacer cambios sustantivos de manera directa en 8 de los 15 elementos que conforman esta categoría sobre la cual en lo particular y también con Toño hemos escrito, que es el Estatuto Constitucional de los Ministros de la Corte. ¿Cómo se conforma ese Estatuto Constitucional? ¿Cuáles son esos 15 parámetros? El primero, el número de ministros. El segundo, los requisitos de elegibilidad y los perfiles que se asocian a esos requisitos. El tercero, los órganos de designación de los ministros. El cuarto, la duración del encargo. El quinto, la renovación del mandato, ver si pueden ser ratificados o pueden ser reelegidos, que para el caso de los ministros no está permitido, pero para el caso de la magistratura sí está permitida la reelección, y eso abre también todo un panorama de discusión. Enseguida, el régimen de ausencias. Después, el régimen de incompatibilidades. Después, la inamovilidad judicial. Enseguida, la retribución económica o la garantía económica, como algunos la llaman. Después, las garantías de imparcialidad, básicamente el sistema de impedimentos y recusaciones. Después, la libertad de opinión y de voto. Enseguida, el régimen de responsabilidades. Después, el fuero, los motivos de cese
y finalmente la protesta constitucional. Si nosotros tenemos estos 15 elementos del estatuto constitucional de los ministros, hay que decir que la reforma incide directamente en 8, en la mayoría de ellos, e indirectamente en los otros 7. Y sobre eso voy a, digamos, a centrar mi reflexión de hoy para ver en qué sentido van los cambios y si estos son pertinentes o no lo son. En relación al número de ministros, lo cierto es que sabemos, originalmente en la Constitución del 17 estaba prevista también el número de 11, y si nosotros echamos la vista atrás, está desde 1824 el número de 11 ministros. Después, durante todo el siglo XX, se fueron ampliando el número de ministros para atender la carga laboral de la Suprema Corte de Justicia, y previa a 94 llegaron a ser 26 ministros de la Suprema Corte. En 1994 se determinó ir al número original de la Constitución y volver a los 11 ministros, en sintonía con esta idea de Kelsen de que debía ser un número manejable en términos de la deliberación y en términos de la decisión. Hoy se entiende que hay una rebaja a 9, me parece, estuve buscando en la iniciativa, hay distintos argumentos, pero se está viendo a Estados Unidos, en donde son 9, pero también no hay duda que esta idea de la austeridad republicana está repercutiendo para hacer los órganos mucho más pequeños. ¿Qué implicaciones tiene esto? El número de ministros sí tiene implicaciones para, 1, la forma como van a deliberar, y 2, la forma como el número de votos necesarios para que puedan sentenciar. Es bien interesante ver que el número de ministros tiene un impacto en el funcionamiento de la Corte, porque hoy la Corte funciona en pleno y en 2 salas, básicamente atendiendo a la naturaleza de los asuntos. Digamos, cuando son resoluciones sobre lo que voy a llamar la constitución de los poderes, acciones y controversias, básicamente es el pleno el que funciona. Cuando más bien son temas de la constitución de los derechos, amparo, van a las salas. Curiosamente, este principio de funcionamiento se está modificando para que todos los asuntos vayan al pleno. Me parece que ahí hay un error garrafal que, de concretarse, pondría en serios aprietos a la función de la Suprema Corte. Ese rato nos decía Jorge Madrazo, en Estados Unidos hay peticiones por, hasta, si no recuerdo mal, dijo hasta por 7,000 solicitudes de que la Corte atraiga el conocimiento de los casos, de los cuales la Corte año con año se queda en 80 más o menos. El dato de la Corte mexicana es diametralmente distinto. La Corte entre 1995 empezó conociendo, cuando ya había transitado de la Suprema Corte a un tribunal constitucional, ese año conoció 2,478 asuntos, pero en 2020 llegó a su máximo histórico. En 2020 ingresaron a la Suprema Corte de Justicia 20,000 asuntos como ingresos. Después de 2020 hay un descenso. También, de alguna manera, son repercusiones de la reforma judicial, el reenvío a los tribunales colegiados y, de alguna manera, hay un descenso importante, pero si nosotros hacemos un parámetro de 1995 a 2023, el volumen de asuntos anuales, el promedio de asuntos anuales que llegan a la Suprema Corte de Justicia es de 9,780. Es decir, ahora la expectativa sería de que esos números cerrados, 10,000 asuntos, fueran conocidos en pleno por la Suprema Corte de Justicia, y además con un elemento adicional. La propuesta de reforma del artículo 17 habla de que en ciertos temas tributarios que incluso pueden llegar a la Suprema Corte de Justicia, hay la exigencia de que lo resuelvan en un plazo no mayor a 6 meses. Esa es una camisa de fuerza impresionante. México evalúa, ahorita Lorenz nos podrá decir, en estudios recientes se ha dicho, todo asunto que llega a la Corte entre que lleva su instrucción y el proyecto está listo para resolución, tarda en promedio un año, poquito más de un año, 12, 14 meses. Ahora la expectativa es en 6 meses. Esa es una camisa de fuerza impresionante que cambia un principio de funcionamiento de la Corte y que metería suma presión sobre esos eventuales 9 ministros funcionando, digamos, en pleno. Lo segundo que trastoca es
la mayoría necesaria para las declaraciones de inconstitucionalidad. Ahí no hay un cambio sustantivo porque se mantiene la mayoría que hoy tenemos, nada más cambian los porcentajes. Hoy 8 de 11 ministros implica el 72%, digamos en términos porcentuales, y ahora cambiar a 6 de eventualmente 9 reduce a 66% el porcentaje de votos, pero digamos la mayoría calificada sigue estando ahí. Ahí hay una discusión muy interesante de si deberíamos cambiar este principio. En segundo lugar, digamos, atendiendo a lo que cambia de manera directa en el Estatuto Constitucional, es el perfil. Si nosotros vemos los requisitos que están cambiando, no hay grandes cambios salvo uno, es una incompatibilidad, que es así, me parece, estoy de acuerdo. Los magistrados del Tribunal Electoral no pueden postularse para ser ministros. Eso está bien, ¿sí? Está bien desde el punto de vista teórico, pero lo cierto es que no se entiende en el contexto de esta reforma. ¿Por qué está bien teóricamente? Hay demasiada política en el Tribunal Electoral y hay que decirlo, todos los magistrados al menos de sala superior, tienen la aspiración de ser ministros de la Corte y están inmersos en un juego de intereses políticos. Pero justamente lo que no se entiende es que esta reforma, que para mí trata de privilegiar o premiar los intereses políticos, no abra esa puerta. Es más, debería ser al contrario, debería decir, bueno, ya ven que está el principio de preferencia, que nada más lo cambiaron de lugar del artículo 96, de que bueno, hay que buscar a los perfiles que tengan una gran experiencia dentro de la judicatura o que hayan tenido una carrera muy relevante desde el punto de vista jurídico. Ahí se hubiera podido abrir, o que vengan del Tribunal Electoral, donde ya saben hacer mucha política. Digamos, esta parte no la entiendo de la propuesta. Pero después, lo que cambia es el perfil. El perfil cambia de manera profunda. Y ahí quiero recordar y parafrasear a Calli cuando dijo en un texto que el profesor García Enterría se encargó también de mostrarnos. Calli dijo: dime lo que piensas de la justicia constitucional y te diré qué concepto de constitución tienes. Yo lo parafraseo y yo digo: dime lo que piensas de los requisitos y del método de elección para ser ministro y te diré el perfil de tribunal constitucional en el que estás pensando. ¿Por qué? Porque me parece que estamos introduciendo un perfil político que lo vamos a someter a elección popular y eso nos da como consecuencia que en el imaginario tenemos una corte política. Una corte política que va a resolver no necesariamente con criterios jurídicos, sino con criterios políticos. Y aquí, de la misma iniciativa, esta idea de democratizar al Poder Judicial dice directamente que se busca garantizar la representación de las diferentes visiones que conforman a la sociedad mexicana a través de la elección de ministros por voto popular. Pero eso no es lo mismo, buscar que se representen las distintas visiones sociales que existen, no es lo mismo a que el conjunto de ministros puedan representar las distintas visiones del derecho que existen y que son naturales. Digamos, hoy el principio de interpretación conforme implícitamente reconoce que hay una variedad de interpretaciones posibles de una disposición y que en función del mirador de cada juez o de cada jueza, pues va a tratar de señalar cuál es más compatible que otras y cuál es incompatible, pero dejando abierto un abanico de posibilidades. Bueno, no es lo mismo que hoy los ministros representen, ¿sí?, a la sociedad a que representen las distintas visiones del derecho. Después, esto sí me parece rebaja la cualidad técnica de los ministros. Yo los quiero ver a quienes, digamos, esto es ser realidad. Ya quiero ver que en un foro, que están permitidos los foros de debate, se sienten los distintos aspirantes y digan, bueno, a ver, vamos a discutir sobre el principio de proporcionalidad y a ver, vamos a ver, digamos, las medidas constitucionalmente válidas o vamos a analizar el principio o el test de razonabilidad o a ver, hagamos un ejercicio a ver quién conoce más de ponderación de derechos o quién conoce más del principio pro persona. Eso claramente no va a ser así porque el perfil que se va a auspiciar es un perfil más político y menos técnico. Y eso pasa también por
ver las distintas perspectivas que hoy son claramente necesarias a la hora de juzgar. Todavía hace unos días la polémica del juez penal del Estado de México. Bueno, se dice, oiga, es que no se aproximó bajo la perspectiva de género. Bueno, hay que saber qué implica la perspectiva de género. Ahí está, me parece, uno de los principales problemas que esto tiene. Van a hacer campaña, porque la campaña sí está prevista, ¿no? Hay un momento de postulación, un momento de campaña y un momento de elección. Y todo eso mete una politización amplia, porque este filtrado de los aspirantes me parece que también es muy negativo. ¿Cuáles van a ser, en qué se va a basar el presidente para postular a sus 10? En sus cercanías personales, en sus cercanías políticas. ¿En qué se va a basar la Cámara de Diputados y el Senado? En su conformación electoral, mayorías y minorías. ¿En qué se va a basar la Suprema Corte para postular a sus 10? En los grupos preponderantes existentes al interior del Pleno de la Corte, que sí existen. En consecuencia, ese filtrado va a hacer que desde ahí haya una criba de los que no se quieren que entren para que estén ahí. Y además, el vincular esto al día de la elección tiene un elemento bien significativo. Ese rato, escuchando al profesor Rivera Santibáñez y a Toño, y también lo tenemos documentado en nuestro libro, la participación en Bolivia para elegir a los jueces constitucionales, si nosotros vemos el número de participantes que concurrieron a las urnas fue altísimo. ¿Pero por qué? Porque ahí tienen el voto obligatorio. Pero ¿quién ganó? No es que se hayan abstenido y no hayan ido a votar. El que ganó fue el voto en blanco y el voto nulo. Y ojo, que en la primera experiencia, en 2011, el voto nulo y el voto en blanco fue del 58%, fue el gran vencedor. Bueno, en 2017 llegó al 65%. Ahí está el tema que impacta directamente sobre la legitimidad de los aspirantes. Pero aquí estamos buscando una forma distinta. Estamos vinculando el día de la elección con la elección general. Es decir, al ciudadano le estamos pidiendo, ve a la urna, recibe tu papeleta para votar por presidente, para votar por senadores, para votar por diputados y para votar, en su caso, por ministros o en el ámbito de los circuitos o de las regiones por otro tipo de encargos judiciales. ¿Qué va a hacer el ciudadano? Pues claramente lo que se está pensando es que su preferencia política por los candidatos políticos al final tenga una derivación en la magistratura, y eso me parece que ¿quiénes serían los potenciales 9 ministros o ministras de la Corte? Yo diría mínimo 6 o 7 los que puso el presidente, 2 o 3 los que puso el Congreso, 0 los que puso la Suprema Corte de Justicia. Ese es el resultado anticipado derivado de esta politización. No me da tiempo de señalar las afectaciones a los demás elementos del Estatuto Constitucional, pero estos me parece que son los más significativos, pero hay otros que son muy importantes, como el motivo, las causas de cese. La causa de cese, de acuerdo al transitorio, en el momento en el que estén elegidos los ministros magistrados, cesan todos. ¿Qué garantía de inamovilidad? ¿Qué régimen de responsabilidades? Cesan todos de manera inminente, y en eso sí hay que poner particular atención, porque me parece que eso sí sería una afectación frontal a nuestro Estado constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues adelante, doctora Molina, magistrada Molina. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación, gracias por celebrar este foro, por tenerlo aquí, pero sobre todo gracias por darnos voz dentro de la academia también a las personas juzgadoras. Creo que voy a poner 2 primeras preguntas que me parecen importantes para esta discusión. La primera es respecto, obviamente, a la elección de personas juzgadoras, quitando al tema de los ministros y ministras y los consejeros de la judicatura o los órganos que ahora se proponen que cambien, como el Tribunal de Disciplina. El método que tenemos es el correcto para lograr lo que como población, como sociedad, buscamos de la justicia. Creo que la primera pregunta sería sí o no y por qué. La segunda pregunta sería si la elección popular va a garantizar a la población tener esa justicia que se desea.
No dudo, al contrario, estoy convencida que debemos tener un proceso de autocrítica al interior no solo del Poder Judicial de la Federación, sino de todos los poderes judiciales. Y por tanto, podríamos identificar algunas problemáticas que en la propia iniciativa se mencionan. Y antes de ellas, me parece fundamental, y voy a citar textual, que se dice que resulta evidente que las personas que desconocen el funcionamiento del Poder Judicial y de sus estructuras desconfían de las autoridades judiciales. Si el problema es que se desconoce, ¿cómo es que pensar en un voto popular sin que se conozcan las estructuras, las finalidades y la forma de trabajo del Poder Judicial podría mejorar la impartición de justicia? Se hace especial énfasis en que no tenemos una justicia rápida, y es cierto. Pero también es cierto que tenemos porcentajes de personas juzgadoras en nuestra sociedad, en México, que no corresponden a las realidades de otros países. En consecuencia, cuando queremos hacer un símil, que el derecho comparado por supuesto nos sirve y hay que revisarlo, las experiencias internacionales, pero no podemos creer que lo que funciona en Suiza va a funcionar necesariamente en México. Y el primer tema es que en Europa hay 65 personas juzgadoras por cada 100,000 habitantes. Además de que los países en Europa, la mayoría, son incluso territorialmente mucho más pequeños y culturalmente también tienen menos complicaciones. En México tenemos 4 personas juzgadoras por cada 100,000 habitantes. Es decir, hay una diferencia de 61 personas juzgadoras por cada 100,000 habitantes. Cuando platiquemos de justicia tardía, tendríamos que empezar a ver cuáles son las verdaderas razones del retraso de la administración de justicia. Y no me parece que solo sea la deficiencia de las personas juzgadoras. Mucho menos me parece que sea la deficiencia en la metodología para escoger a las personas juzgadoras. Podríamos empezar a hablar, por ejemplo, de recortes presupuestarios. Cuando no tenemos presupuesto, no solo en el Poder Judicial de la Federación, sino en los poderes locales, para abrir más juzgados, lo cual implica gastos presupuestarios, tener más personas juzgadoras, es decir, de 4 pasar a 65, necesitamos presupuesto. Las instituciones necesitan presupuesto para la capacitación, para la impartición de justicia, para los locales físicos, para las herramientas tecnológicas que se requieren. No para campañas, debo decir. Es para la administración de justicia. Se estima, con los datos que tenemos de ingresos del Poder Judicial de la Federación, que en 2024 aproximadamente tendremos 1,5 millones de ingresos de asuntos en los juzgados y tribunales colegiados. Eso es lo que está estimado según los datos que tenemos estadísticos en años anteriores. ¿Cómo vamos a enfrentar 1,5 millones de asuntos nuevos, más los que ya tenemos, con 4 personas juzgadoras por cada 100,000 habitantes? Es decir, somos 1,635 personas juzgadoras en el Poder Judicial de la Federación. 1,635 jueces, juezas, magistrados y magistradas que atenderemos más de 1,5 millones de asuntos nuevos, más todos los que ya están. Y además atendiendo no solo lo que establece la Constitución, sino atendiendo lo que también establecen los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Porque el trabajo del Poder Judicial de la Federación, de todas las personas juzgadoras, es garantizar a toda la población el pleno derecho y el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales. No a los grupos minoritarios, ahí discrepo.
a los grupos vulnerables principalmente. A los grupos vulnerables, pero también a todos los demás. Todas las personas tenemos derechos humanos. No importa nuestra condición social, económica o cultural. Sin embargo, por supuesto, debe haber una garantía reforzada en los grupos vulnerables. Se habla también en la iniciativa de malas prácticas técnicas y administrativas. Yo no encontré en la iniciativa una referencia real de cuáles son esas malas prácticas técnicas o administrativas. Acá debo juntar este tema con el tema de corrupción y el combate a la corrupción, que también se cita, diciendo que tanto las malas prácticas como la corrupción no significa una sentencia contraria a nuestros propios intereses. Porque las personas juzgadoras tenemos la gran responsabilidad de dirimir conflictos. Cuando dirimimos conflictos es una forma de trabajo totalmente distinta a cualquier otra forma de trabajo de los profesionistas del derecho. Cuando dirimimos conflictos, siempre le terminamos dando la razón solo a la mitad de las partes que acudan con nosotros. No podemos darle la razón a las dos partes. En un partido de fútbol, el árbitro puede ser que llegue a la conclusión de que hay empate. Nosotros no podemos dar empates. En consecuencia, la mitad de la población que es usuaria del Servicio de Administración de Justicia no estará de acuerdo, por lo menos, con lo que hacemos, porque no tienen una sentencia a su favor. Pero ese es nuestro trabajo. Es decir, nuestro trabajo no es de popularidad. Nuestro trabajo es contrario a lo popular. No podemos ser populares porque no pretendemos que nos quieran, pretendemos garantizar el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho, con este sistema de pesos y contrapesos del que se ha hablado todo el día, que hace que el Estado sea democrático. En un concepto de democracia que entendemos desde el Poder Judicial de la Federación, no como un voto directo, una elección directa, sino como el pleno ejercicio de los derechos fundamentales en un Estado donde hay división de poderes y entre todos los poderes nos autolimitamos. Se habla también de impunidad y de abusos. No podría estar más de acuerdo en que la impunidad lleva a la violencia y que la impunidad provoca más violaciones de derechos humanos. Sin embargo, la percepción de la impunidad tal vez no es tan coincidente con lo que hacemos en el Poder Judicial. Porque cuando hablamos de impunidad, y eso parecería que todo lo que hacemos en el Poder Judicial tiene que ver con derecho penal, y no es así. Cuando hablamos de impunidad en temas de crimen, de delincuencia, tendríamos que recordar que más del 90% de las denuncias que están en fiscalías no se judicializan. Y que de esas que se judicializan, la gran mayoría tampoco van completas. Por hablar el tema del juez del Estado de México, digo, es fácil criticar un video de 2 minutos, habría que ver el caso completo. Pero lo que nosotros hacemos es realmente ver el caso completo e intentar buscar que no existe esta impunidad con lo que se nos presenta. Otro tema importante es que las personas juzgadoras no podemos resolver asuntos que no han sido planteados ante nosotros. Es decir, si vamos por la calle y vemos una violación grave de derechos humanos, no podemos conceder suspensiones, amparos o cualquier otra cosa, aunque lo veamos. Porque luego se nos critica y se nos dice eso. Es que si lo ven, ¿por qué no hace nada? Pues porque no podemos. En este sentido del derecho al acceso a la justicia, me permitiría yo contestar desde mi perspectiva si la elección popular garantizaría esta justicia o esta impartición de justicia adecuada. Creo que no. Y creo que no, primero, porque se nos exigiría a quienes quisiéramos ser personas juzgadoras hacer campaña.
pregunto yo a la sociedad qué quisieran que un juez o una jueza les ofreciera en una campaña. Porque si en la propia iniciativa parte de que quien no… Depende de qué parte seamos. Es que ese es el tema. A ver, el tema de las personas juzgadoras, ese es el tema. Probablemente todo el mundo en algún momento quisiéramos un juez a modo, excepto cuando el juez está a modo de la contraparte. Y siempre habrá dos partes, por lo menos. Entonces, ¿qué vamos a ofrecer en una campaña? Y es muy complejo pensar qué es lo que podríamos tener como ofrecimiento, pero además en campañas que no tendremos financiamiento ni público ni privado, en consecuencia tendremos que pedir favores que habría que pagar. Me parece también muy complejo el tema de que las adscripciones de jueces, juezas, magistrados y magistradas federales se limite al circuito donde se hizo la campaña y se hizo la elección. Me parece que eso privilegia el conflicto de interés. Porque las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación tenemos como principal característica que podemos ser adscritas incluso desde antes, en otras categorías de carrera judicial, a cualquier parte de la República. Porque somos juzgadores y juzgadoras federales. Eso implica que de pronto hay movimientos en adscripciones para evitar estos conflictos de interés. Cuando no tenemos la posibilidad de que sean movidos las personas juzgadoras del propio lugar donde se hizo la campaña, donde se consiguieron los votos y de donde a lo mejor se es residente, porque es parte de los requisitos, entonces podríamos tener un conflicto de interés permanente en los años, no solo de la primera adscripción o del primer nombramiento, sino un conflicto de interés que estaría mucho más arraigado para poder lograr la reelección. Estas características son incompatibles con lo que se pretende en un sistema de pesos y contrapesos que se le ha dado al Poder Judicial, sobre todo en un sistema jurídico como el de México. Recordemos que en México, contrario a lo que sucede en otros muchos países, el Poder Judicial de la Federación, no solo la Suprema Corte, tenemos a nuestro cargo el juicio de amparo. Es decir, no solamente vemos otro tipo de juicios, sino que principalmente vemos un medio de control constitucional del cual históricamente nos hemos sentido muy orgullosos y que podría perder su esencia si privilegiamos este tipo de necesidades políticas para llegar al cargo y para sostenernos en 2 periodos como personas juzgadoras. El hecho de que pensemos que el acceso a la justicia es igual a conseguir votos de la población, de una población que además, sí, coincido, no conoce completamente lo que hacemos ni cómo lo hacemos, podría ser solamente la eliminación de los derechos de la propia población. Es decir, sí es muy grave lo que dice el transitorio, en el sentido de que nos van a cesar a todas las personas juzgadoras, que además nos cesarán sin haber de retiro y además con 10 años que no podemos trabajar en nada y bueno, quién sabe qué vayamos a hacer, pero no importa. El punto es que estas reflexiones no son para privilegiar los derechos de las personas juzgadoras. Estas reflexiones son para privilegiar los derechos de la sociedad, para tener el acceso a la justicia y que se garanticen todos los derechos humanos de todas y todos. Volvamos a pensar en los árbitros. Si queremos árbitros reales que conozcan las reglas y que puedan actuar en los partidos, no podemos mandar a los dueños de los equipos a un draft, como lo hacen con los equipos, para conseguir a los árbitros. Somos partes distintas de un mismo partido, pero sin ellos ninguno puede jugar.
el juego, el estadio, en nuestro país, en nuestro Estado democrático, y es la paz de México. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. Pues ahora damos la palabra al doctor Ríos Vega. Muchas gracias a nuestros ponentes por Zoom, que muy pacientemente están esperando su turno. Y adelante, por favor. Hasta por 15 minutos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Un saludo a todos los que se encuentran en línea y obviamente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y por supuesto, muchas gracias a todas las instituciones que han organizado este debate. Yo lo que quisiera un poco es tratar de describir esta polémica de la elección popular de los jueces a partir del contexto que nos plantea la iniciativa presidencial del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y para ello quisiera, digamos, plantear esta cuestión a partir de dos grandes rubros. Por un lado, tratar de entender a partir de nuestro contexto actual por qué debemos de discutir este problema, no nada más porque es una iniciativa presidencial que se tiene que discutir, que se va a discutir en el Congreso de la Unión, sino tratar de dar algunos elementos sobre todo contextuales, para entender la importancia de este tema en el momento actual de nuestra vida constitucional. Y en segundo lugar, a partir de definir, digamos, esta cuestión de quién está a favor y quién está en contra, los diversos argumentos que más que respalden una posición son problemas que plantean quizás una forma de poder repensar las diversas problemáticas que enfrentamos en la justicia. A ver, en primer lugar, me parece que la iniciativa del presidente plantea dos argumentos sustanciales para fundamentar su propuesta. Por un lado, existe un argumento historicista, ¿no? Y por otro lado, plantea un problema de confianza actual de los jueces a la hora de impartir justicia en nombre del pueblo o a favor del pueblo. El primer argumento, el argumento historicista. Es cierto que en México, tanto en el constitucionalismo del siglo XIX, principalmente, existen algunos antecedentes de la elección popular de jueces, aunque no hay evidencia, digamos, o estudios que yo conozca, por lo menos en esta breve investigación que hice, no hay estudios profundos, obviamente, de cómo funcionó este sistema, sobre todo en el constitucionalismo de 1857 a antes de iniciar, obviamente, la vigencia de 1917 de nuestra Constitución. Lo que sí existe, obviamente, hay una evidencia de un movimiento revolucionario histórico en donde uno de los puntos por los cuales, entre otros, se planteó el cuestionamiento del régimen porfirista fue justamente el gobierno de los jueces, que dependía del régimen presidencial. Es decir, al margen de que fuera una buena o mala idea la elección popular en un mecanismo indirecto de la Constitución del 57, en el siglo XIX, lo cierto es que la evidencia histórica demuestra que esos jueces elegidos de esa forma fueron los que conservaron el régimen porfirista, y Madero, entre sus reflexiones políticas, plantea justamente que la forma de elegir popularmente a los jueces fueron las razones, entre otras, por las cuales el régimen porfirista mantuvo, digamos, un aliado, en este caso el Poder Judicial, por la prevalencia del régimen porfirista, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la evidencia histórica. Obviamente hay algunas referencias, por ejemplo, de Cosío. Refiere que los jueces o los ministros elegidos en 1857 eran elegidos en esa forma y tenían una característica, un rasgo muy independiente. No hay mucha evidencia de a qué se entiende esa independencia, pero tiene ese tipo de referencia. Obviamente, de manera clásica podemos citar a dos grandes juristas del siglo XIX, Vallarta e Iglesias,
elegidos de manera popular no necesariamente son juristas, que no tengan conocimientos adecuados, o sea, son grandes juristas de nuestro constitucionalismo, inclusive los dos, Vallarta e Iglesias, con pugnas ideológicas importantes, pero no demuestra necesariamente que fueran, por razón del método, personas que no eran letradas o personas que no compartían, digamos, un perfil adecuado para asumir su función de impartición de justicia, ¿no? Pero al margen de todas estas discusiones, me parece que el argumento historicista por sí mismo es insuficiente para justificar la necesidad o no de cambiar el modelo previsto actualmente, ¿no? La historia, como siempre, lo único que nos enseña es tratar de explicar el origen, el desarrollo y la evolución de una institución jurídica, pero no la justifica per se. Entonces, ese primer argumento, digamos, para mí, desde el punto de vista constitucional, da contexto, da algunos argumentos, pero no es motivo suficiente, sobre todo por la referencia actual. Ahora, segundo, ¿qué es lo que sí tenemos? Hoy en día, desde 1917 a la fecha, tenemos un acuerdo constitucional que se ha desarrollado en tres grandes etapas, ¿no? De 1917 al 29 existe, digamos, el acuerdo constitucional de que el nombramiento de los ministros, para evitar los riesgos de la dependencia del Ejecutivo, no debería de ser propuesta ni designación del Ejecutivo. Eso es, digamos, en la época posrevolucionaria. Segundo, del 29 al 2000, sobre todo, se plantea un modelo distinto, que es explicable a partir de la historia del régimen político. ¿Quién asume la prevalencia de la designación de los ministros? Pues es el Ejecutivo, a diferencia de la demanda posrevolucionaria. Y eso explica en gran medida cómo funcionó, cómo actuó, cómo se hicieron los nombramientos y el papel que jugó la Corte de 1929 al año 2000. Y después del 2000, que se plantea un cambio político a partir de muchos estudiosos han llamado la transición democrática o el cambio político en México, se plantea esta reforma en la época de Zedillo, en donde existe el pluralismo político y el presidencialismo compartido, es decir, el presidente propone el nombramiento y el Congreso, a partir de las mayorías calificadas, es el que ratifica ese tipo de referencia. ¿Cuál es el problema actual? Me parece que hoy en día en México estamos viviendo una etapa, y no es peyorativa, sino nada más descriptiva, de un populismo presidencial que plantea la necesidad de, por diversas razones, tratar de cambiar ciertos estilos, ciertas formas, pero sobre todo en este caso particular, de destrabar los acuerdos que se encuentran representados en el Senado para ratificar el nombramiento de los ministros. Y en ese sentido, el pluralismo político que se refleja en el Senado, pues es el problema fundamental para poder ratificar los nombramientos que existen en la alta esfera, digamos, judicial. Ahora, la cuestión es, esos problemas coyunturales que son muy políticos, que son contextuales, que hay alguien que me ha dicho, es que ese modelo que al final es el Pacto por México ya no funciona hoy en día. Pero en realidad esos problemas coyunturales son motivo suficiente para cambiar todo el modelo de designación de los jueces, como lo plantea la reforma, de que a partir del 24 todos los jueces del país cesan en sus funciones y van a ser, digamos, elegidos de manera popular. Creo que más allá de estas coyunturas políticas necesitamos discutir más sobre estos acuerdos constitucionales, porque, como comentaba Jaime Cárdenas, al final de cuentas son cambios de gran magnitud constitucional que me parece no reflejan necesariamente una coyuntura política determinada que justifique una situación de esta naturaleza, ¿no? Por eso, y aquí paso a mi segunda parte de la discusión rápidamente, habría que discutir realmente los argumentos que pueden, más que explicar, como la primera parte que comenté, sí justificar, digamos, una mayor
participación, intervención o deliberación del pueblo en la justicia, ¿no? A ver, en primer lugar, el argumento central de esta forma de elegir jueces, al final de cuentas, se encuentra en un principio constitucional, que es la soberanía popular, ¿no? Es decir, si el poder dimana del pueblo, el poder de juzgar también debe tener ese origen, ¿no? O sea, los jueces, en esta idea democrática, sus sentencias que pongan fin a un juicio debería, según esta postura, tener un valor legítimo en la comunidad. Es decir, los jueces tendríamos que tener un respaldo de la mayoría de cada decisión que hagamos, ¿no? Y tienen un argumento que me parece lógico, es decir, si la voz de decir el derecho se origina en la voluntad de la mayoría, ¿qué es la mayoría? La ley, que es el acuerdo mayoritario. Pues si el que hace la ley debe de emanar el pueblo, el que la interpreta, pues también debe de emanar el pueblo. Creo que ese es un razonamiento lógico y esto plantearía, digamos, la idea de que la justicia, a partir de esta frase de Lincoln, también es el gobierno de la interpretación del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿no? O sea, esta premisa mayoritaria pudiera tener esta lógica, ¿no? Sin embargo, la evidencia constitucional que nos enseña en toda la construcción del Estado de Derecho, en primer lugar, que la función judicial de interpretar la ley es diferente a la de ejecutarla con políticas públicas en la esfera administrativa o de conformarla en un parlamento. Creo que la teoría del acto legislativo, la teoría legislativa nos enseña claramente cómo los legisladores o un representante popular, para conformar una ley o para implementar una política pública, es válido ser parcial a esos intereses políticos. Los jueces, en cambio, tienen una naturaleza constitucional distinta. Somos imparciales, debemos de ser autónomos, deben de ser independientes. Es decir, a los políticos que funcionan como legisladores no se les reprocha su parcialidad a favor de una mayoría. A los jueces sí. A los jueces, por su naturaleza de interpretar y resolver casos concretos, se nos exige una imparcialidad a la hora de determinar el derecho. Entonces, esa característica constitucional obviamente plantea problemas a la hora de tener respaldos populares, porque los jueces no estamos sujetos a la mayoría, estamos sujetos a la ley que expide esa mayoría, pero no a los intereses necesariamente coyunturales en un caso concreto que reflejen esa mayoría. Y eso, pues, es lógico porque de una u otra forma ningún juez dentro de la historia constitucional ponemos a consideración del pueblo la inocencia o la culpabilidad de alguien. Es decir, si juzgamos a alguien, no vamos a preguntarle al pueblo si considera que una persona le debe o no un crédito, es inocente o culpable, o tiene un problema familiar, se le debe o no quitar la custodia familiar a alguien. Es decir, esas cosas dentro de la historia constitucional son impensables, y creo que desde el punto de vista del sentido común, y lo he hecho yo con mis alumnos, es si les preguntáramos al pueblo, es decir, a la ciudadanía, si quisiera someterse a un veredicto popular para efecto de determinar quién es culpable, quién es inocente, a quién se le debe, a quién no se le debe, a quién se le quita derechos políticos, a quién no se le quita, creo que quizás esa referencia popularmente no sea muy popular. Es decir, uno aspira constitucionalmente a ser juzgado por una persona que es un tercero imparcial. Esto no quiere decir que entonces el argumento de la soberanía popular se desprecie. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los jueces tenemos que sujetarnos a esa mayoría expresada en una ley, ¿no? Segundo argumento, que creo que también plantea problemas y que también plantea algunas ideas que justifican o explican esta postura, es el argumento elitista. Es decir, ya aquí en este seminario, y hay muchos estudios, demuestran que hay un modelo hegemónico. El modelo hegemónico es la vía indirecta para elegir jueces con criterios meritocráticos, burocráticos, de cooptación política, partidista, en fin, hay toda una serie de variables que el estudio que nos presenta desde hace tiempo Astudillo y Estrada Marum, pues reflejan esa evidencia comparada, ¿no? Sin embargo,
hay un punto interesante dentro de esta propuesta. Dicen, si los jueces deben de ser independientes, también deben ser independientes de esa élite minoritaria expresada en una cámara, expresada en un partido, que al final de cuentas lo designa, ¿no? Es decir, la idea de división de poderes exige que también ese poder judicial sea independiente de otros poderes o de otros grupos de poder. Y la única forma, según esta narrativa, de ser independiente es que su nombramiento emane del pueblo. El gran problema, por lo menos en la evidencia comparada constitucional, es que no podemos ser ingenuos en el sentido de que una elección va a asegurar necesariamente una independencia total de los otros poderes. ¿Por qué? Porque la elección justamente lo que plantea es la posibilidad de que esos poderes o otros grupos de poder puedan estar, digamos, representados en la elección, y a la hora de votar, obviamente los jueces tengan necesariamente que acudir a esos poderes para obtener ese respaldo popular. Entonces, en mayor o menor medida, la elección popular, por lo menos, siempre plantea el apoyo popular. Y ese apoyo popular representa que, por más elitista que sea la designación de una representación política expresada en las urnas en un determinado congreso, pues eso también implica la posibilidad de esa dependencia, porque su nombramiento depende de ese tipo de referencia. Sin embargo, pues para eso la evidencia comparada demuestra que no necesariamente la elección popular es la mejor forma de evitar esos riesgos de dependencia, ¿no? 3, el argumento contramayoritario que también se plantea, ¿no? Es decir, se le dice que los jueces, obviamente, asumimos decisiones contramayoritarias cuando en una determinada competencia se toman decisiones para anular una ley, sin tener obviamente la legitimidad democrática. Y ese no es un argumento de la iniciativa, sino es un argumento de doctrina consolidada ya desde hace mucho tiempo. Es decir, si los jueces anulan leyes de un órgano mayoritario, el principio debería ser que deberíamos de tener la misma legitimidad democrática, ¿no? Sin embargo, la pregunta sería, en toda esta doctrina que existe en el derecho constitucional, ¿la solución es la elección popular? Y lo que uno encuentra es que pueden haber otras discusiones. La doctrina de los actos esencialmente políticos, la mayor deferencia al poder legislativo, la inclusive posibilidad de que los jueces podamos organizar plebiscitos o referéndums ordenados a la hora de tomar una decisión política que no nos corresponde. Es decir, hay muchas otras soluciones, pero yo no he encontrado, por lo menos en estas discusiones doctrinarias, que inclusive el constitucionalismo popular, que es una tendencia actual en el constitucionalismo Norteamérica, se proponga que la forma de resolverlo es eligiendo popularmente a los jueces. Es decir, si los jueces no tenemos legitimidad a la hora de resolver ciertos problemas que le corresponden a una mayoría legislativa, lo que menos se propone en esa doctrina seria es la elección popular. Se propondrán la autorrestricción judicial, se propondrá inclusive una mayor participación social en la toma de decisiones judiciales, la posibilidad inclusive de poner o deferir esa decisión al órgano parlamentario, inclusive hacer la posibilidad de referéndums o plebiscitos en procedimientos judiciales para tomar esas decisiones esencialmente políticas, pero nunca, por lo menos en estas doctrinas serias, se plantea la elección popular como tal, ¿no? Y finalmente, y con esto termino, el argumento de la participación social. Muchas gracias, doctor, por ir acabando cuando pueda, para mantener el tiempo. Muchas gracias. Gracias. Y por último, como decía, el argumento de participación social, que por supuesto puede plantear la idea de que la ciudadanía pueda participar en la justicia, y puede participar en la designación, obviamente, de un juez, pero eso depende, obviamente, de las diversas figuras que quizás en una retroalimentación pudiéramos ahondar. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, doctora Pantán, está por 15 minutos.
si se puede. Muchísimas gracias. Pues es un gusto primero estar con ustedes. Agradezco a los doctores Astudillo y Estrada por la invitación a este espacio. Y un gusto compartir esta mesa con personas amigas y admiradas. Voy a intentar compartir, si me permiten, mi pantalla un segundito. Estoy en la parte técnica, que es un poco siempre... Yo primero quisiera comentar que me parece importante tomar en cuenta el contexto en el que se está proponiendo esta reforma. Y señala que se presenta como un parte de un paquete de 20 iniciativas que buscan no solamente justamente reformar la justicia, sino, entre otros, desaparecer los órganos autónomos y reformar el sistema electoral. Y otra parte del contexto que me parece importante señalar es el hecho de que estamos en un momento de ataques sistemáticos hacia la independencia judicial, en particular por parte del presidente de la República, ataques que se agudizan en general justo después de que la Corte Suprema invalide actos o leyes que le importan al gobierno. Y creo que es importante decir que este contexto importa, porque nos da una idea de lo que está detrás de esta reforma, más allá de los detalles técnicos que se han comentado y que han comentado mis compañeros y compañeras de mesa. Dicho esto, y retomando algo que mencionaba al final, y creo que es una muy buena transición con lo que dijo el doctor Ríos Vega, yo estoy muy de acuerdo en que es necesario que haya una mayor participación ciudadana en los procesos de designación del personal judicial, pero desde nuestra perspectiva en México Evalúa, nos parece que el voto popular para nombrar a las personas juzgadoras no es la solución a esta mayor participación ciudadana. Y algo que creo que la iniciativa precisamente está confundiendo en ese sentido. Y existen varios argumentos en el sentido justamente de que el voto popular no es la mejor opción. Algunos ya lo han mencionado mis compañeros, entonces no lo voy a honestamente repetir, pero existen algunos argumentos teóricos, ya fueron mencionados, y existen algunos argumentos más empíricos. Se ha hablado bastante del tema de Bolivia en esta mesa, entonces me centraré en el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos, como saben, existe el voto, en algunos estados, este método del voto popular para nombrar a los jueces estatales. En realidad, la pregunta es si estas experiencias han aportado alguna evidencia en sentido positivo. En este sentido, de acuerdo con Lawrence Friedman, quien analizó justamente el uso del voto popular para nombrar a personas juzgadoras en varios estados, el método de designación no ha permitido mejorar el perfil de las personas nombradas ni ha logrado en realidad que los electores se interesen por estos procesos. Ahora, el hecho de que las personas juzgadoras sean elegidas directamente por la ciudadanía cambia en algo su manera de tomar decisiones, y la respuesta parece ser que sí. Una investigación de Stephanie Lindquist indica que las personas juzgadoras nombradas en las urnas invalidan más las leyes aprobadas por el legislativo o cambian más a menudo precedentes ya establecidos en comparación con los jueces designados de manera tradicional, diría. Ahora, si lo que queremos saber es si las decisiones de ambos tipos de juzgadores favorecen más o menos a ciertos grupos de intereses económicos, la evidencia es más difícil de obtener, pero existen percepciones al respecto. Por ejemplo, la organización Justice at Stake realizó una encuesta en 2013 que indicaba que el 87% de los votantes registrados consideraban que la compra de propaganda para campañas de aspirantes a cargos de jueces por parte de grupos de intereses o las contribuciones a sus campañas tenían alguna o mucha influencia en las decisiones que esos jueces luego tomaban. Es decir, sí parece que los juzgadores que son sometidos a elección popular, con un sistema donde sí hay posibilidad de hacer campañas y necesidad de obtener recursos para ellas,
como es el caso en Estados Unidos, pues tiene como en realidad esta situación, ¿no? La reforma propuesta ahora puede entonces, hemos dicho que obviamente no existe esta situación de campañas. Sin embargo, en realidad habría que ver efectivamente cómo se han se dan a conocer las personas y si bien se mencionó el tema de los tiempos en radio y televisión, en realidad si uno lo piensa en términos de número de candidatos, sabemos que a nivel federal y local habían más de 7,000 personas juzgadoras que estarían siendo elegidas, lo que implica un número pues 4 veces mayor, o 6 veces mayor, porque en realidad son en particular para los jueces y magistrados a nivel federal y a nivel local, se habla de que haya 6 candidatos en total para cada puesto. Se habla de un número tan enorme de candidatos que es prácticamente imposible que las personas lleguen a conocer quiénes van a ser esos candidatos. Entonces, esto es otro problema que creo que es importante tomar en cuenta. Dicho esto, nosotras desde México Evalúa consideramos que efectivamente el proceso de designación de personas ministras tiene importantes limitaciones, ya que no garantiza en la actualidad la independencia judicial ni la idoneidad de los perfiles de las personas designadas, pero tampoco la propuesta del presidente la garantiza. Entonces, nosotros hemos estado pensando en la necesidad de diseñar mecanismos de designación distintos a los actuales que permitan que haya menos injerencia indebida, digamos, y que garantice que tengamos a las personas más capaces en el máximo tribunal del país. Y entonces uno de los primeros elementos a valorar para mejorar el proceso de designación de personas ministras es quién interviene en su nombramiento. Ahora, como sabemos, en la actualidad el titular del Ejecutivo envía una terna al Senado para que éste haga la designación, lo cual concentra el poder de decisión en la figura en realidad del presidente, quien tiene pues ahí la batuta para proponer a los candidatos y las candidatas. Frente a ello se pueden proponer varias alternativas. Por ejemplo, que el Ejecutivo someta no una terna, sino más bien un solo nombre, cuyo nombramiento sería ratificado en este caso o no por el Senado. Esto podría permitir evitar una simulación que sabemos que existe en la actualidad, donde muchas veces, como decimos, es una terna de uno, porque en realidad solamente hay un candidato realmente que es el deseado por el Ejecutivo. Otra posibilidad es que sea el Congreso quien proponga una terna al Ejecutivo para que éste haga la designación. Esto podría permitir, o más bien podría obligar justamente al legislativo a ponerse de acuerdo en un perfil que sea aceptable por todos. O bien que haya un comité integrado por un representante del legislativo, otro del ejecutivo, otro del Consejo de la Judicatura, por ejemplo, y quizás otro de la sociedad civil, quien proponga la terna al Senado. Finalmente, que la terna o la persona postulada emane del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal o de la Suprema Corte, previa convocatoria abierta y pública. En fin, hay muchas posibilidades de modificar el proceso de nombramiento para mejorarlo. Sin embargo, en el contexto político actual, nos parece que es bastante complicado, aparte de que, digamos, de la propuesta de voto popular, que es la del presidente, que se pueda proponer alguna alternativa. Pero incluso en el procedimiento que existe actualmente, consideramos que hay muchísimas cosas que se pueden hacer para mejorar este proceso. Y la primera consideración
es la posibilidad de ampliar los requisitos y las prohibiciones para aspirar a ser ministra. Respecto a este punto, pensamos que es importante ampliar las prohibiciones para evitar conflictos de intereses. Por ejemplo, evitar que las personas tengan una relación profesional, familiar o política con la presidencia de la República o con las personas gobernadoras de los estados. No militar en algún partido político, no ocupar cargos en esas instancias o haber sido postulado o postulada a algún cargo de elección popular por un partido. No tener vínculos con instancias religiosas o grandes empresas. ¿Por qué mencionamos esto? En particular, pues la militancia partidista nos hemos dado cuenta en los últimos procesos de designación de personas ministras que generaban mucho rechazo por parte de la sociedad. Entonces consideramos que son requisitos que podrían fortalecerse. Otro elemento sería garantizar el equilibrio y pluralidad de los perfiles al interior de la Corte, de tal manera que en su interior haya por lo menos, una mayoría de personas de carrera judicial, serían 6 y 5 que podrían ser externas para evitar cierta endogamia. Otro aspecto importante sería garantizar la igualdad de oportunidades de acceso a estas altas responsabilidades a quienes pertenecen a poblaciones históricamente marginadas de su integración. Y finalmente, quizás uno de los elementos más importantes a considerar sería establecer en la normatividad la obligación de analizar estos requisitos y prohibiciones con base en criterios objetivos. En particular, hemos visto que el Senado de la República en general da muy poca importancia a la revisión de estos requisitos, entonces consideramos que debería de haber un mayor escrutinio en ese sentido por parte del Senado. Y otro elemento que nos parece importante es establecer plazos más claros en cuanto a los casos de renuncia o deceso. ¿Por qué? Porque como lo vimos recientemente, la Constitución no es muy clara en cuanto al plazo que tienen que cubrir las personas que sean designadas en sustitución de personas ministras que hayan renunciado o fallecido durante su encargo. Para conservar el principio de escalonamiento que permite que ningún presidente pueda nombrar a un número desproporcionado, diríamos, de ministros o ministras, proponemos que quien sustituya a la persona ministra saliente lo haga por el periodo que quede pendiente y no por los 15 años. Y luego propondríamos que la reelección sea posible solamente para las personas que lleguen si la persona renunció en los últimos 3 años, en caso de renuncia o fallecimiento, que renuncie o fallezca en los últimos 3 años de su mandato. En ese caso sería posible nada más buscar reelección. Otro elemento que tomar en cuenta es que las personas que conforman las ternas cuenten con los perfiles idóneos. Para ello, primero consideramos que sería importante abrir una convocatoria pública en la que se precisen los criterios de evaluación de las personas aspirantes. Segundo, que el Ejecutivo deba justificar por qué considera que las personas que envían su terna son las más idóneas para el cargo. Y tercero, se propone que la Comisión de Justicia del Senado elabore cédulas de evaluación con base en criterios objetivos y previamente conocidos para valorar si las personas efectivamente cumplen o no con estos requisitos. Otro elemento que nos parece importante son el elemento de los plazos. A diferencia de la normatividad actual, donde no se prevén plazos específicos para el desarrollo de cada una de las etapas del proceso de designación, nuestra propuesta va en el sentido de establecer tiempos mínimos y máximos para cada una de ellas, con el objetivo de que se prevean tiempos suficientes para que las personas interesadas puedan, por ejemplo, postularse en la convocatoria, o sea, nada de una convocatoria de 2 días que atraviesa el fin de semana, o también que para que la ciudadanía pueda enviar comentarios, porque en ocasiones existen espacios previstos, por ejemplo, para que la ciudadanía realice estos comentarios o mande preguntas,
pero de nuevo estos espacios son simulados en la medida en que esto ocurre en un fin de semana y realmente nadie pueda tener el tiempo suficiente de aprovechar esos espacios. Entonces, actualmente, como saben, la Constitución solamente prevé que el Senado tiene 30 días para hacer la designación, lo cual es muy apresurado. Entonces, muy apresurado para que efectivamente este órgano legislativo pueda realizar una revisión a profundidad de los expedientes de las personas postuladas, recibir esas observaciones por parte de la ciudadanía y desarrollar comparecencias y finalmente nombrar. Entonces, por ello nosotros estamos proponiendo plazos específicos para cada uno de las etapas. Otro tema que nos parece importante es corregir el actual mecanismo, en particular en cuanto a la posibilidad de que el Ejecutivo pueda repetir en la segunda terna aspirantes que ya habían sido contempladas o contemplados en la primera terna y finalmente que esta haya sido rechazada. Puede ser, como sabemos, en la actualidad una forma de imponer a una persona aspirante. Por eso consideramos que no debería de haber la posibilidad para el Ejecutivo de incluir nuevamente en su segunda terna los nombres de personas que estén en la primera. Por otra parte, obviamente nos parece de gran importancia asegurar la máxima publicidad de los procesos de designación y la participación ciudadana. Por eso ya mencioné el tema de los plazos que deben ser suficientes para que esta participación sea efectiva, pero adicionalmente un tema fundamental para nosotros es abrir la posibilidad de que como ciudadanía podamos impugnar la designación de las personas nombradas en caso de que el proceso se desarrolle de manera irregular en cuanto a lo que está previsto en la normatividad. Aquí lo dejaría, agradezco muchísimo su atención y quedo atenta si hubiera preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues creo que han salido una cantidad enorme de cosas, pero no tenemos mucho tiempo. Vamos a abrir un cuarto de hora más, ¿no? ¿Verdad, César y José Antonio? Voy a leer, si les parece, las preguntas que tengo aquí. Si alguien en la audiencia quiere preguntar algo, es el momento, porque vamos a tomar todo junto y los ponentes van a tener 1 minuto y medio, para contestar todo. Imer, vale, ahora voy a empezar por las preguntas del Zoom, Imer, y tú después, ¿vale? Para un poco, pues, eso, invertir el orden. Bueno, en el Zoom tenemos una primera pregunta que siento que se hizo muy al principio y que ya en algún sentido es lo que ustedes han... ¿Cuáles son los riesgos de esta reforma, ¿no? Yo creo que esto es un poco, pues ya ustedes ya lo han dicho. Hay unas preguntas más concretas para el doctor Cárdenas. Una persona le hace 2 preguntas. ¿Con qué argumentos y sobre la base de qué evidencia empírica considera que el modelo actual de selección de jueces y magistrados federales no asegura la idoneidad técnica, ni la independencia, ni la imparcialidad, ni la legitimidad democrática? ¿Vale? Y también le pregunta a la misma persona si conoce la pluralidad de sentencias dictadas por juzgados federales en distintas partes del país, protegiendo derechos ambientales, económicos, culturales, protegiendo el interés colectivo de la población frente a megaproyectos empresariales y políticos, etc. Después, otra pregunta en el Zoom es si creen que con el nombramiento de jueces y magistrados por elección popular se acabará la corrupción que afecta ahora al Poder Legislativo y Ejecutivo, que son electos mediante el voto. Creo que estas son las preguntas. Tengo una persona que va a hacer la pregunta oralmente en el Zoom y después Imer Flores. Adelante, Hugo. Muchas gracias. ¿Listo? Bajo mano. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Muchas gracias. Pues antes que nada, una felicitación muy grande, César, y a todos los colegas. Qué oportuno foro, ¿eh? La verdad de las cosas, creo que hacía mucha falta poder discutir estos temas así de manera más directa y abierta. Yo tengo, obviamente son, como bien dice Chisca, muchísimos temas, pero quiero acentuar quizás 2 preguntas muy particulares y probablemente
más dirigidas a Loganz y a Jaime, ¿no? Que son los que medio se meten a las alternativas posibles. Yo creo que independientemente de la enorme polarización en la que estamos todos viviendo, deberíamos ya de tener un consenso de que es urgente la necesidad de cambiar el método de selección de nuestros ministros, ¿no? Creo que incluso la última selección o designación ya lo puso muy de manifiesto. O sea, antes decía muy bien Loganz, había una terna de uno, o sea, se simulaba, eran negociaciones con los partidos políticos o con el presidente de la República, y ahora ya llegamos a esta situación extraordinaria que la propia Constitución marca, pero que ya no cumple con los requisitos que se supone se querían de que fuera con controles mutuos de dos poderes políticos el nombrar a un ministro. Y se nombra básicamente de manera directa, se designa a una persona. Es constitucional, sin lugar a dudas, pero es evidente también que eso ya no es lo que el país requiere en estos años que vivimos con la situación y la democracia a la que queremos llegar. Ahora, yo creería, y Jaime un poco lo mencionó, Loganz ya da alternativas muy específicas, pero lo que tenemos es que aceptar que la democracia entraña en una sociedad compleja, obviamente como la nuestra, en una democracia constitucional, mecanismos de democracia directa y de democracia indirecta. Y Jaime los menciona cuando hace su propuesta. Yo efectivamente creo que tendríamos que buscar una alternativa que satisfaga a las necesidades de la democracia. En primer lugar, que haya participación quizá en un primer momento especializada por parte de colegios, de academias, que pudieran ser los que envían, si no todos los nombres, algunos de los nombres, pero que sea obligatorio que se recojan algunos de estos. Después, que los poderes y probablemente el Senado de la República sea que verifique el cumplimiento de requisitos, eso es imprescindible. Jaime lo decía, para cumplir con el requisito técnico de idoneidad, no se improvisan ministros, y cuando se improvisan, ahí se las dejo. Y la verdad de las cosas, una vez que esas listas estén integradas cumpliendo requisitos, entonces sí, ya de ese grupo, de esa selección, se puede votar, se puede someter a votación. Ahí yo creo que el sistema, independientemente de posibilidades, si logra alternar estas formas, yo creo que se daría cumplimiento con lo que requerimos. A mí lo que me preocupa, y ya esto es más dirigido simplemente a lo que escuché de Jaime, pero no sé si aquí a lo mejor me faltó algún elemento más. Es decir, me parece que la iniciativa que se manda no cumple con estas formas. Se quiere una elección directa y no hay tantos filtros para asegurar la idoneidad. Luego, por otro lado, me parece a mí, y es también pregunta, pues que se intenta sacar a los partidos políticos, se intenta que no participen con financiamiento, pero al final del día sí hay campañas, y van a ser entonces campañas simuladas y escondidas, ¿no? Y eso va a estar mucho peor a que si de plano ya las abriéramos. Yo creo que no hay que politizar, no hay que partidizar una elección de este tipo. Por eso digo que hay que combinarla con una buena selección y cumplimiento de requisitos. Pero como está la iniciativa, creo que es el peor de los mundos, porque deja abierto periodo de campañas, dice que los partidos no pueden meterse, pero lo que vamos a propiciar es que se metan de manera escondida. Y eso a mí me parece que es el peor de los mundos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adelante, Imer, y después hay otra pregunta, y ya van a ser todas, y después. Muchas gracias, Chisca. Muchísimas felicitaciones a José Antonio y a César, por la organización del seminario. Como bien dice Hugo, muy oportuno la discusión y la reflexión. Yo como que quisiera, digamos, ir muy directo a la propuesta del presidente. Yo creo que es un despropósito. Yo creo que elección de jueces en ningún lado ha dado un resultado bueno. Entiendo, me gusta el argumento de la magistrada en temas de decisiones técnicas. Necesitamos órganos técnicos especializados, y sobre todo insistiría yo en la importancia de la imparcialidad. No se pueden ser partes, no puedo estar debiéndole favores a un lado y al otro. Así como yo tengo 3 amparos, el otro tiene 4, o sea, no se va a poder así. Coincido con que no es un concurso de popularidad la labor jurisdiccional, y nada más un pequeño matiz: ni siquiera a veces quedan satisfechos una de las dos. O sea, inclusive el porcentaje puede ser mayor, y es lo que de alguna forma también el presidente está explotando que sabe que al menos la mitad de la gente queda insatisfecha. Entonces, pero bueno, no caigamos mucho en eso. Sí creo que ahí tendríamos que repensar el tema de la decisión política, de la decisión democrática, de la legitimidad democrática. Creo que Hugo atina también a entender, siguiendo las preocupaciones, de que algo tendríamos que hacer más, ¿no? Pero no creo que pase necesariamente por elecciones.
Les recuerdo que hoy por hoy son propuestas del presidente del Poder Ejecutivo con aprobación del Poder Legislativo, pues eso ya son decisiones políticas, o sea, eso ya está politizado. Entonces, irnos a una elección no necesariamente me parece que sea una buena idea. Y entonces yo creo que sí, efectivamente, para dar mayor legitimidad democrática tendríamos que abrir el proceso en otras partes de las propuestas, de las voces ciudadanas, de tener unas listas más amplias. Y en ese sentido yo quisiera más bien sugerir que tenemos que retomar algunos de los aspectos de un documentito que elaboramos aquí en Jurídicas, que era 8 propuestas para la reforma judicial. Y ahí se tocaba, entre otras cosas, este temita de que para la designación de los ministros, y nótese, ya quitemos eso de las ternas de uno, porque digamos eso siempre ha sido un problema, externas, directamente vámonos a proponer un candidato y vamos a discutir ley de unidad. Y ahí es donde pueden entrar propuestas de listas de ciudadanos, de colegios, de escuelas, de universidades, de los propios legisladores, del propio Ejecutivo, del propio Poder Judicial, y se elijan a las personas que resulten ser más idóneas. Yo creo que por ahí sí creo que se podría hacer. Y reitero, inclusive en la iniciativa, insisto, como que gustaría que discutiéramos más como los pros y contras de la iniciativa, al menos tiene, como dice César, ese punto de incompatibilidades para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para los magistrados. Pero nótese, y magistradas, pero nótese, también tendríamos que tener lo de los consejeros de la judicatura. Eso ha sido, y lo estaba en la propuesta de 8 propuestas de la reforma judicial nuestra, entonces ella es inclusive en ese sentido es hasta más bajita la vara de lo que ya estamos como en acuerdo en la comunidad académica. Entonces yo creo que habría que trabajar en eso, y bueno, no sé si algunos de esos temas haya coincidencias con lo que presentaron los ponentes. Gracias. Última pregunta, por favor, allí en el fondo, pero no hay micrófono. ¿Alguien puede...? A ver. ¿Sí? Lo más breve posible para que después Seré muy nos breve. despidamos. La mayor parte de los que estamos aquí presentes en la sala recordamos muy bien al maestro Fix Amudio cuando decía que texto sin contexto es puro pretexto. No me voy al contexto porque no terminaríamos, y la moderadora ha sido particularmente cuidadosa del tiempo. Prefiero hacerle una pregunta a Jaime, solamente. Él ha puesto mucho énfasis en la legitimación democrática para como única o como principal fuente la elección popular. Yo te preguntaría, Jaime, si consideras que debe haber elección popular de los secretarios de Estado del Ejecutivo Federal, porque todas las iniciativas del presidente pues han sido a partir del principio aquel de hágase la justicia de Dios en las muelas de mi compadre. Por eso yo te preguntaría con respecto a la elección popular de los secretarios de Estado. Gracias, muy amable. Sí, brevemente, y después voy a dar la palabra al doctor Cárdenas y los demás ponentes si tienen algo que les surja decir también, y si no, no, y después nos vamos a comer. Muchas gracias. Al igual que Hugo Concha, yo felicito de veras a César, Antonio, por esta realización de este evento. Yo la verdad creo que es el mejor evento al que he escuchado, he asistido por parte de todos los ponentes. Ojalá que se siga reproduciendo. Y pues bueno, qué bueno que se da esta. La pregunta es la siguiente: derivado de lo que comentó Jaime, me puse a analizar y a revisar sobre la democracia participativa de forma directa a través de lo que era plebiscito y referéndum, y que obviamente nuestra Constitución solamente habla de consulta popular. No estaremos ante un fraude a la ley, a un fraude a la norma fundamental, el que se haya hecho esta reforma sin consultar, en este caso al pueblo, por una decisión política fundamental, y que ustedes obviamente hagan una reflexión sobre esto, y en el sentido de que no se convocó al pueblo a esta propuesta de forma directa que sí trasciende fundamentalmente en los derechos fundamentales de el mexicano. Nada más. Muchas felicidades, de veras, Gracias. Gran evento.
Gracias. Pues Jaime, tienes 3 minutos y los demás 1 minuto. Voy a hacerme... Porque si no, sí. no vas a sobrevivir esto. Sí, voy a ser muy breve. Sí, pues parece que estoy aquí en minoría. No, exacto. No, sí. Miren, una pregunta, yo supongo que me la hizo un juez o un magistrado, cuando me dice, ¿por qué, con qué argumentos usted sostiene que el modelo no funciona? Creo que lo explicó muy bien el doctor Hugo Concha, nuestro abogado general, cuando dice, pues sí, no funciona. Yo no creo que vaya a funcionar el modelo de ternas, de mayoría calificada en el Senado. Y lo que tendremos, seguramente ahora que se nombre a un nuevo ministro o ministra, pues será una designación como de la ministra Lenia Batres. Yo creo que ese modelo de las ternas y tal como está previsto en la Constitución no va a dar ya resultados. Fue un modelo de coyuntura, funcionó en los acuerdos del PRI con el PAN, como sabemos, después del 94, cuando existía el PRIAN, y funcionó con el Pacto por México. Una vez concluido el Pacto por México, el modelo política y constitucionalmente no funciona. Entonces es lo que le puedo decir al señor juez o señor magistrado que me hizo esta pregunta, y decirle que no doy seguimiento, desgraciadamente, a las sentencias de los jueces de distrito. Lo que nos comenta Hugo, sí, a mí me preocupa de la iniciativa varias cosas. Lo que me preocupa principalmente es que el presidente piense que estas propuestas que hará cada poder, 10 el Ejecutivo, 10 el Legislativo, 10 el Poder Judicial, resuelve el problema de independencia, de imparcialidad. Yo creo que no, porque está dentro el sistema de partidos, ¿no? ¿Quiénes son los legisladores? Pues representantes, sí, de la nación, pero de los partidos. ¿Y quién es el presidente? Pues sí, es el titular del Ejecutivo, pero es también un miembro distinguido de un partido político. Entonces yo creo que esa parte de la iniciativa no me parece, y tampoco me gusta esta idea que ustedes pueden pensar de la iniciativa, que yo no comparto, si es así, si es lo que quiere decir la iniciativa. Yo no tuve ninguna que ver en ella, ¿no? No sé, cuando esto dicen de lo del financiamiento, yo creo que sí, que un error sería pensar en un modelo en donde los candidatos a jueces, magistrados o ministros hagan campaña. Eso sí debe ser eliminado. Debemos buscar un método en donde no existan campañas ni financiamiento. Lo que me pregunta nuestro querido amigo respecto a los secretarios de Estado, pues sí estaría bien. Tú sabes que en los regímenes parlamentarios los miembros del gabinete suelen ser electos, no siempre, pero suelen ser electos. Sería interesante pensar en una reforma en el modelo presidencial mexicano, en el sistema presidencial, por ejemplo, esto que ha propuesto muchas veces nuestro profesor, el doctor Diego Valadez, pensar en un sistema presidencial con gobierno de gabinete, y tal vez ahí sí los secretarios de Estado podrían ser electos, ¿no? O en otras modalidades. Yo no me opongo a la democracia. Mientras más democracia, mejor, en todos los ámbitos de la existencia humana. Y finalmente ya se fue Román Lascano. Acá está. De convocar al pueblo. Sí, yo creo que hubiese sido más interesante. Porque la verdad, lo que tenemos que preguntarnos es ¿por qué el presidente en este momento manda estas iniciativas? Él mismo creo que lo ha dicho en alguna mañanera. El señor presidente ha dicho que, pues sí, que él llegó a pensar en la posibilidad de un Congreso Constituyente, de una Asamblea Constituyente, y también ha dicho que tal vez lo hubiese presentado su modelo jurídico alternativo, vamos a llamarle así, modelo jurídico alternativo, al inicio del sexenio. Es ahí donde hubiera tenido estas iniciativas, estas 20 iniciativas, alguna posibilidad, presentadas como se presentaron en este momento, con las condiciones objetivas que existen en la vida política nacional. Como dije al principio en mi intervención, yo no veo posibilidades de que estas iniciativas, por lo menos esta del Poder Judicial, tal vez otras sí, de carácter de seguridad social o relacionadas con el mundo del derecho del trabajo, puedan ser aprobadas. Pero esta, desde luego, no va a ser aprobada porque no hay malas mayorías calificadas en el Congreso, y no creo que tampoco sea aprobada pues el próximo gobierno. No me parece que vaya a haber las condiciones de mayorías
suficientes para aprobar estas reformas. Lo que sí conviene, yo creo, es pues generar un gran debate como el que está haciendo hoy el instituto con esta iniciativa del doctor César Astudillo y del doctor José Antonio Estrada. Lo que tenemos que hacer es debatir esto muchas veces, sin enojarnos, debatirlo. ¿Cuál es el mejor método para que el Poder Judicial cumpla con su función de manera independiente, imparcial, pero también con legitimidad democrática? Aún en los cuerpos técnicos, y ahí es donde yo no tengo mucha coincidencia con mi amigo Imer Flores, el doctor Imer Flores, yo creo que aún en los órganos técnicos, muy técnicos del Estado, debe haber algún tipo de legitimidad, de legitimación democrática, ¿no? Sí, pero de otro tipo, más participativa, más deliberativa, no esos métodos del siglo XIX indirectos, ¿no? Bueno, muchas gracias por todo. Gracias, Imer. Adelante, un minutito. Gracias. Parece que salieron algunos temas muy relevantes, pero se nos quedaron muchísimos. Muchos, sí, yo también lo pensé. Electoral, local, es que, hay que hacer otros seminarios para lo que... Lo cierto es que tomemos esto como la primera temporada. Hay tiempo, hagamos una segunda temporada. Esta parte de cuál sería la mejor manera, si esto modifica un principio fundamental del Estado mexicano, es muy interesante, ¿no? Hablamos también de la afectación al principio de independencia, al principio de imparcialidad. No hablamos de la participación de los partidos políticos. Ciertamente la iniciativa busca dejarlos atrás, pero los partidos están presentes y están desde el momento en que la elección se hace coincidir el día de la elección general. Si no hay un financiamiento, pero hay campaña, realmente los partidos van a estar presentes, va a estar presente el gobierno, van a estar presentes los sindicatos, van a estar presentes los medios de comunicación, va a estar presente la iglesia, es decir, todos los que suelen estar como, digamos, satélites dentro de una elección van a estar participando, y el hecho de prohibir que haya un financiamiento, lo que va a dar lugar es al financiamiento paralelo. Aquí justo hay un libro de la selección de jueces de Estados Unidos que determina cómo en una elección en Estados Unidos un candidato a juzgador se puede gastar local 12 o 14 millones de dólares. Bueno, realmente aquí está prohibido, pero lo cierto es que hacer campaña lleva a tener ciertos fondos, a hacer ciertos compromisos, y eso me parece que es una afectación muy importante a independencia e imparcialidad. Con lo cual, para analizarlo, Toño, yo creo que vamos a tener que convocar a una segunda temporada para estos temas adicionales y para dar lugar a otras voces también para que nos ayuden en la reflexión. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Adelante. Gracias. Gracias, intentaré. Creo que hay un primer tema que hay que resaltar. Cuando estamos hablando de la reforma al Poder Judicial de la Federación, no estamos hablando solo de la reforma al método de elección de los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De hecho, me parece que respecto de la sociedad es la parte, lo digo con todo respeto, digo, no me vayan a correr al rato, pero es la menos importante, porque lo que se está viendo es cómo se van a elegir a 11 o a 9 personas del alto tribunal, por supuesto, con la trascendencia que tienen sus resoluciones. Pero hay en este momento 919 órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, sin contar Tribunal Electoral, Consejo de la Judicatura Federal y Suprema Corte, que somos quienes atendemos a la población, además como primer contacto, desde los métodos de protección de derechos humanos, específicamente el juicio de amparo. Hay 443 jueces de distrito cuyas resoluciones, empezando por la suspensión, que es todo un tema que podríamos hacer todo un seminario, no creo que nada más de la reforma respecto a la suspensión, que esas resoluciones y sus sentencias no siempre son recurridas, en la mayoría de sus casos no llegan a la Suprema Corte, y que eso es lo que beneficia el derecho al acceso a la justicia de la población. Entonces, de pronto, cuando hablamos de reforma al Poder Judicial de la Federación, pero no conocemos, ni revisamos, ni atendemos la trascendencia en las resoluciones de los jueces y juezas de distrito, estaríamos viendo muy parcializado esta reforma, que sí es muy importante, y las referencias internacionales que tenemos son de los tribunales constitucionales, pero que en México, por nuestro sistema judicial, tenemos un método de control constitucional que está en manos de todas y cada una de las personas juzgadoras, empezando por los jueces y juezas de distrito,
Creo que eso es bien importante. Y otra cosa ya para concluir es que, digo, porque hay muchas más que se quedarán en el tintero, pero a mí me parece que un gran perfil, sea cual sea el método, es decir, el método en sí mismo y el gran perfil que se pueda tener en estos métodos de elección, no garantiza una gran persona juzgadora. El tema del trabajo jurisdiccional se tiene que legitimar en el trabajo jurisdiccional, a través del trabajo jurisdiccional. ¿Cómo nos legitimamos democráticamente? Cuando a través de nuestras resoluciones, desde la primera, de cuando recibimos el primer contacto con las personas usuarias, tenemos esta protección de derechos humanos y vemos a los justiciables como titulares de derechos humanos y garantizamos eso no solo frente a nuestra actuación, sino respecto de la actuación de cualquier autoridad de este país. Creo que esa es nuestra legitimación, esa es la legitimación de cualquier juez o jueza constitucional en cualquier parte del mundo, y me parece que no solo el presidente de la República, los legisladores, pero sobre todo la sociedad, eso es lo que busca de un juez o una jueza que esté garantizando el Estado de Derecho, pero sobre todo a través del juicio de amparo en el caso de nuestro país. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Magistrado Ríos Vega. Gracias. Bueno, pues para agradecer obviamente y muy rápidamente estos debates, en específico la elección popular, que es muy polémico y plantea dos bandos radicales obviamente. Creo que lo que nos debe de poner en discusión es el tema de la reforma judicial en general, tanto del Poder Judicial de la Federación como de las entidades federativas, como de todo el sistema de justicia. Y creo que, como dice Jaime, sin enojarnos, sin tener, digamos, emociones innecesarias, creo que podemos, dentro de la comunidad académica, dentro de la comunidad judicial y por supuesto de la sociedad civil, llegar a acuerdos racionales para mejorar como una decisión fundamental nuestra organización, nuestro funcionamiento del Poder Judicial. Pues muchas gracias y enhorabuena por este primer seminario que planteó estas discusiones interesantes. Muchas gracias. Muy rápidamente, decía que yo tengo otra preocupación también con esto del voto popular, que es que si nuestras elecciones para ejecutivos y legislativos en todo el país están, en esas elecciones vemos el riesgo de injerencia del crimen organizado hoy mismo. Yo creo que teníamos que preocuparnos muchísimo de que también pueda haber injerencia en la elección de personas juzgadoras. Digamos, esto para tomar un tema muy concreto, pero que creo que sí hay que tomarlo en cuenta, porque como digo, el contexto importa. Y la otra cosa es lo que mencionó la magistrada Emilia, que por cierto aprovecho para saludarla, el tema de la necesidad de legitimación y de dónde viene la legitimación de las personas juzgadoras. Y ciertamente yo creo, concuerdo con ella que vienen de sus decisiones. Yo creo que uno de los problemas es que estas no se suelen conocer lo suficiente. Ahora hemos logrado que se publiquen todas las sentencias, pero recordemos que hace 4 años ni siquiera había esta obligación para los poderes judiciales de publicarlas. Y yo creo que en realidad el mensaje que quiero pasar es que los poderes judiciales tienen que hacer un esfuerzo muy grande por mejorar esta rendición de cuentas, porque por ahí pasa su legitimidad. Y esto yo creo que es una asignatura pendiente y hay que reconocer que en esto tienen que mejorar mucho. Muchísimas gracias. Pues nada, un aplauso final. Creo que hemos aprendido un montón, pero bueno, que continuará, ¿no? Gracias por su paciencia y estar aquí hasta esta hora. Gracias.